Buenas, estamos en Ascaza, Guipúzcoa, con el Leche, y vamos a entrevistar al responsable de la piscina de este centro. En este departamento trabajan la hidroterapia con gente con diversidad funcional y vamos a estar con el responsable de ese espacio, José Luis Rivera. Así que debe la entrevista por mirar. Hola José Luis. Hola Eugeni, un placer volver a verte. Ya tenía ganas de hablar bien. José Luis Rivera, responsable de la piscina de Ascaza Goyeneche, ¿no? Sí, así es. Si no me equivoco, aquí trabajáis la hidroterapia en agua climatizada, ¿no? Sí, bueno, se le puede llamar de muchas maneras. Esa es una, ¿no? Por eso una. Pero son personas con diversidad funcional y ocupaban el ¿verdad? ¿Me podrías averiguar qué objetivos son los más principales para trabajar con estos en una piscina? Sí, trabajamos con personas con diversidad funcional de todas las edades, ¿no? Desde los más pequeños, que pueden tener 1 año y medio, a personas con 60, 70 años, ¿no? Entonces los objetivos y los planteamientos de la actividad son diferentes, ¿no? El agua es un medio que nos permite, en unos casos, trabajar aprendizajes y trabajarlos en una situación de ventaja muy importante con respecto al exterior, afuera del agua. Por otra, y esto sobre todo lo hacemos con pequeños, con primeras edades. Y otra posibilidad es trabajar también con adultos. Los objetivos pueden ser un poco diferentes. Buscamos más aspectos de motricidad, de relajación, de descarga corporal. O sea que el abanico de posibilidades y de actividades es grande. El agua, de alguna manera, es un medio, yo creo que muy poco valorado, ¿no? En ese aspecto. Cuando llegan niños y niñas con diversidad funcional que tienen problemas para mantenerse sentados, para andar, para desplazarse, para hacer acciones motrices concretas fuera del agua, en el agua esa situación cambia, ¿no? Cambia porque dentro del agua no hace falta ese nivel de fuerza que te exige el exterior, no hace falta ese nivel de coordinación muscular que te exige la acción motriz fuera del agua, no hace falta ese nivel de coordinación de tus movimientos para que sean funcionales, sino que con mucho menos puedes hacerlo, ¿no? Y lo importante de esto es no tanto el que puedas hacerlo para desarrollar tu fuerza muscular o tu control, sino lo importante de esto es que el niño o la niña con diversidad funcional que fuera del agua no pueden aprender, en el agua aprenden a utilizar sus recursos motrices, aprenden a darle sentido, con lo cual hacemos dentro del agua cosas que fuera del agua no sería, yo creo que prácticamente imposible. Pero el concepto fundamental en el agua es que el niño o la niña aprenda a utilizar lo que tiene para que pueda ser funcional. Digamos que en el agua se siente más libre que en el exterior, menos limitado. Sí, ese es un aspecto fundamental, porque yo creo que la libertad la entiendes con el movimiento, ¿no? Es decir, te sientes libre cuando puedes moverte, cuando puedes hacer cosas, cuando te puedes desplazar, cuando puedes coger objetos.
pero tenemos personas que fuera del agua tienen grandes problemas para hacer esto, ¿no? Porque no tienen fuerza suficiente, porque no tienen la suficiente capacidad de amplitud articular, porque no tienen la suficiente coordinación muscular, y todo esto hace que dentro del agua todo eso cambie, ¿no? Necesitarán menos fuerza, necesitarán menos coordinación, y por ejemplo un chico o una niña que fuera del agua no se mantiene sentado, vamos a ver que dentro del agua con pequeños apoyos lo puede hacer. ¿Eso qué quiere decir? Que está aprendiendo una acción funcional que fuera del agua le es imposible aprender. Entonces el concepto básico es que el agua y la actividad que hacemos, sobre todo en primeras edades, es el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje motor, para que el niño aprenda a realizar, a desarrollar acciones motrices funcionales. Todos los usuarios reciben bien el ámbito de la piscina o de la hidroterapia. Quiero decir que vienen con ganas, se asustan, ¿cómo actúan? Pues hay de todo, hay de todo. Cuando empezamos a trabajar con pequeños, pues, con primeras edades, infantil, el aula de infantil, primaria, cuando acceden por primera vez a la piscina es un choque porque es la primera vez que entran al agua, no nos conocen, no saben qué va a ocurrir, se sienten inseguros, ¿no? Entonces, el primer paso es intentar afianzar la seguridad, que la vivencia de la sesión sea positiva, porque es la base de plantear un aprendizaje. Es decir, es muy complicado plantear un aprendizaje si no hay un nivel de aceptación, de relajación y de bienestar, ¿no? Porque de lo contrario va a estar pendiente el niño siempre de que va a poder ocurrirle algo que no quiere porque desconoce el medio donde está. Entonces, el primer paso es fundamental y es mantener el desarrollar una vivencia positiva de las sesiones en el agua. Bueno, vamos a ir un poco a cómo se creó la piscina de la espalda por el niño. ¿Cómo se creó? Cuando tú llegaste, ya estaba, o cuéntame un poco la historia. Pues la piscina se creó con la instalación, con Aspace Goyeneche, cuando se edificó y se hizo una piscina. Yo creo que en aquellos momentos, hace más de 40 años, con una visión, yo creo que quien la tuvo muy acertada y muy a futuro, ¿no? Porque está claro que el agua se ha transformado en estos años en un medio ideal para trabajar con personas con diversidad funcional. Y no solo hablamos parálisis cerebral, hablamos prácticamente de cualquier otra discapacidad. Durante estos años, pues bueno, sí han cambiado mucho las cosas. Yo empecé hace unos 35 años y entonces no había mucha información. La piscina se utilizaba con un grupo pequeño de nadadores que aprendían a nadar en la piscina, pero la situación ahora ha cambiado totalmente. Primero, sobre todo, porque llega un momento en que las personas ya no son atendidas. Son personas que siguen una escolarización fuera de la institución y por lo tanto no están aquí. Por otra, porque los usuarios que tenemos en estos momentos son chicos y chicas con una afectación motriz importante y nos tenemos que adaptar a esa situación. Entonces, poco a poco, durante todos estos años, hemos adaptando la respuesta que damos pues, a la realidad de personas que asistían y que eran usuarios de la instalación de piscina. Aquí personalmente te da algo trabajar con este tipo de patologías, porque han pasado muchas personas por tu brazo, no solo por tu brazo, por lo de tu compañero también. Yo también he pasado por tu brazo y te da algo esa sensación.
¿Qué parte personalmente? Hombre, para mí personalmente es una satisfacción, ¿no? El ver a chicos y chicas ahora con 25 años, 18, que han pasado por aquí, que les ves y hablas con ellos y te cuentan un poco lo que fue por ellos en la piscina, ¿no? Sí, para mí es una satisfacción personal. Yo creo que no solo para mí, sino para el equipo de piscina, porque yo creo que fundamentalmente el equipo de piscina es el que ha hecho que la piscina dé la respuesta que hoy día da y aporte yo creo que algo muy importante como es lo que he comentado antes a muchos niños y niñas que de otra manera tenían muy difícil el poder desarrollar niveles funcionales, el poder desarrollar a nivel psicomotriz sin este recurso del agua. Este agua que tenemos a penetrar es resultado, pero ¿a cuánto es la energía? Nosotros trabajamos aproximadamente a unos 34 grados. Por las características de los usuarios, bueno, pues la piscina debe estar a una temperatura un poco superior, sobre todo con aquellas personas que no tienen mucha movilidad dentro del agua y que hacerlo a una temperatura más baja pues ya supone cierto nivel de incomodidad, de frío. Sí, intentamos con esa temperatura sobre todo buscar una relajación, ¿no? En realidad no hacemos una actividad media intensa dentro del agua, ¿no? Las actividades generalmente son actividades fundamentalmente de aprendizaje motor, son actividades de relajación con adultos, por eso la temperatura debe ser un poco más alta que la que tenemos en cualquier otra piscina para niños. Esta piscina no podría ser más o menos de media cuántas horas al día puede estar lleno de niños. Pues Pasa. Sí. Empezamos a las 9:15 de la mañana ya con los primeros grupos y acabamos habitualmente a las 7 de la tarde, ¿no? Entonces, sí, denso porque prácticamente excepto esta hora de la comida, el resto de tiempo siempre está con usuarios en el agua, ¿no? De hecho no llegamos a todos los usuarios que querríamos llegar, porque no nos da más la instalación para ellos. Y además, vosotros hacéis un servicio no solo de enseñanza en el agua, también desvestís a lo que no pueden necesitarlo, vestir. Y esa ayuda también se va pues agradecida, ¿no? Sí, el equipo de piscina lo componemos ahora habitualmente, bueno, somos 7 personas, pero vamos rotando, ¿no? Habitualmente siempre somos 4 personas en la instalación. Y los cometidos son, como tú dices, llevar la actividad en el agua, pero también ayudar a las personas a vestirse y desvestirse. De hecho, los programas de actividad en piscina no solamente se ciñen al agua, sino que también intentamos desarrollar programas de autonomía en el vestuario para que los usuarios puedan ser progresivamente más independientes en esas actividades. O sea, por lo que entiendo, hay que trabajar un poco lo que es el tema de la movilidad, más un poco de educación, ¿no? Pues que se vista en todo, de autonomía, digamos. Sí. Sí, la autonomía es la base de una vida independiente, ¿no? Y de alguna manera buscamos, ¿no? que los niños y niñas sean autónomos en la medida de lo posible, en la medida que les pueden hacer. El aprendizaje, pues bueno, yo siempre suelo decir que esta piscina es un aula, ¿no? Pero es un aula con agua. Y
Y los parámetros de un aula son parámetros siempre ceñidos al aprendizaje. Y aquí es igual, ¿no? Se plantean aprendizajes motores funcionales. Es decir, no buscamos un aprendizaje motor por buscar el aprendizaje motor. Buscamos aprendizajes que den funcionalidad a la persona, que den de alguna manera libertad a la persona. Esa es nuestra filosofía, nuestra idea. Una última cosa es aquí no solo vienen gente de lo que pasa al día de nosotros, también vienen externos como los llamáis, que son los externos. Bueno, como dices, ahí la mayor parte de los usuarios son personas que pertenecen a la asociación Espacio Guipúzcoa, pero luego también hay usuarios que están escolarizados y están en ikastolas o en colegios externos y que vienen aquí a la tarde a hacer una actividad. Entonces son chicos con diversidad funcional total, es decir, no solamente con pares cerebral, sino con otro tipo de alteraciones, ¿no? Empatías o distintas alteraciones relacionadas o no con una alteración cerebral. En estos momentos es un colectivo de unas 35 usuarios que, como digo, vienen aproximadamente de 4:30 a 7 en ese horario en distintos grupos. Bueno, acabas el cole, ¿no? Eso es, sí. Cuando terminan en el colegio, pues asisten aquí como una actividad extraescolar. Bueno, pues José, un placer haber estado conmigo y muchas gracias por enseñarnos un poco las tripas de esta piscina. Muy bien, Guillermo, un placer es mío. Encantado. ¡Agur!